Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal del Espejo del Trader. Hoy vamos a hacer un trabajo muy práctico de lectura e interpretación de los movimientos del precio para que veamos la importancia que tiene este trabajo previo y cómo nos puede ayudar a encontrar las zonas relevantes, aquellas que tienen mayor probabilidad de que si nos incorporamos en ellas obtengamos operaciones con un resultado positivo. Claro está, todo bajo pues unas premisas de gestión de riesgo adecuadas. Esto lo trabajamos mucho en las clases de la formación que yo estoy dando, porque lo considero muy importante y básico para aprender trading. Venga, vamos a ello. Bien, aquí tenemos el gráfico en pantalla de un par de forex, en concreto dólar australiano contra dólar neozelandés. Este es el gráfico semanal. Y vemos que aquí es un gráfico limpio, no hay ningún tipo de indicador, solamente la acción del precio con sus velas japonesas para mostrarnos sus movimientos y nada más, ¿vale? Vamos a empezar. Nos plantearemos que estamos, para poner una fecha de inicio de esta explicación, en esta fecha, aquí más o menos, mediados de junio del 2017. ¿Y qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Qué podemos ir leyendo? Bien, fijémonos que el precio en estas fechas hizo un movimiento lateral, pensemos que cada vela es una semana, y apoyándose en un nivel previo de soporte importante. Fijémonos que aquí el precio durante varias ocasiones testeó este nivel. Esta es una zona muy importante de soporte del precio, donde el precio aquí en estas semanas pues se quedó un poco encallado en este lateral, en este rango, ¿vale? Para posteriormente romper esta resistencia, este rango lateral y romper al alza, ¿vale? ¿Dónde el precio se apoyó en este movimiento alcista? Fijémonos que aquí no se apoyó por casualidad. Ampliemos un poquito el gráfico para ver más este movimiento. Fijémonos que en estos máximos, cuando el precio retrocedió, antes de llegar a la zona de soporte importante, nos dejó una zona de soporte en estos niveles. ¿Vale? El precio se apoyó anteriormente aquí, se volvió a apoyar aquí, retrocedió, volvió a apoyarse aquí y finalmente rompió esta zona de soporte que ahora ejercía de resistencia en nuestro camino. Bien, cuando el precio se encontró en esta zona, intentó superarlo, pero en un inicio no pudo. ¿Vale? Encontró aquí resistencia dejándonos esta vela con una sombra superior muy relevante y cerrando en sus mínimos. Fijémonos también, si marcamos, que yo lo considero muy importante porque las manos fuertes siempre lo tienen en sus gráficos y hay que trabajar con ello, marcamos los niveles de retroceso de los impulsos de Fibonacci y vemos que el precio pues también se apoya no en un nivel cualquiera, sino aproximadamente en los 2/3 de este impulso bajista, en 61,8, y aquí nos deja pues esta vela bajista que incita a muchos operadores a pensar que el movimiento bajista continuará, iniciándose una tendencia bajista. Pero esto no sucede y tal vez incluso muchos operadores al finalizar la semana, y pensemos que esto es una vela semanal, al finalizar la semana introdujeron posiciones cortas al ver esta vela. Puede ocurrir que algunos operadores se anticipen y al cierre de la vela pues entren en posiciones cortas viendo un poquito este movimiento, ¿no? Un poco preveyendo que la tendencia bajista continuará, el movimiento bajista continuará con el apoyo del 61,8% de retroceso de Fibonacci. Bien, ¿qué hicieron los profesionales? Pues con estas operaciones cortas abiertas por parte de este público, ellos acumularon posiciones largas para de nuevo impulsar el movimiento al alza. Aquí teníamos una zona de acumulación y aquí en este punto, en esta zona de resistencia que el precio pues, se detuvo, hubo pues una zona de reacumulación. Reacumularon impulsando el precio de nuevo al alza. Bien, una vez el precio llegó a estos máximos, vemos que fue capaz de superarlo cerrando por encima y luego inició una pequeña corrección apoyándose no en cualquier sitio, sino también en una zona que antes era resistencia, que fue rota
y que ahora podía ejercer de soporte. Podía haber polarizado y haber cambiado su función, cosa que es lo que ocurrió. Fijémonos que en estos máximos, donde el precio llegó con esta vela, dejándonos esta zona de resistencia que luego la rompió, ahora el precio vuelve a apoyarse en ella. Ha creado una zona de soporte. Otra vez, si tenemos en cuenta los niveles de retroceso de Fibonacci, vemos que coincide con el primer retroceso de Fibonacci de este impulso alcista, el 38,20, confluencia de soportes. Esto es muy importante ir detectándolo y viéndolo, y cuando veamos confluencia de soportes o resistencias, tiene mucha más importancia y fuerza que solo si se produce pues por un único soporte o resistencia, sea horizontal, sea número redondo, sea un retroceso de Fibonacci. Cuando veamos estas confluencias de soportes y resistencias, hemos de tenerlas muy en cuenta. Bueno, evidentemente más aún en gráfico semanal, ¿no? Pero en cualquier marco temporal, cuando hay confluencia, ojo, es un nivel relevante. Bien, una vez que el precio se apoya en este nivel de soporte, reinicia el impulso alcista, haciendo de nuevo nuevos máximos. ¿Pero qué ocurre en este nivel? Pues nosotros, que tenemos que también ver la parte izquierda del gráfico, lo que ha ocurrido, hemos de mirar para atrás, hemos de tener en cuenta que el precio cuando llega aquí, hemos de haberlo ya visto y de haberlo preveído, que tenemos una zona de resistencia muy importante, ¿vale? Incluso lo marcaremos, quitaremos la línea, lo marcaremos con este rectángulo porque no es un nivel en concreto, sino que es una zona. El precio cuando llega a esta zona de máximos del año 2016, el precio pues no puede superarlo. Es difícil que una resistencia tan importante como esta, en gráfico semanal, máximos anuales del 2016, aunque luego viene a continuación alcista, es complicado que la primera lo supere. Normalmente cuando llegamos a estos niveles hay un retroceso, el precio se apoyará en un nivel de soporte anterior, para buscar pues una reacumulación de posiciones largas y coger, por decirlo de alguna manera, la fuerza suficiente para volver a impulsar el precio al alza y romper la resistencia si es que tuviera lugar ello. Pero en un primer momento es difícil romper resistencias tan fuertes. Bien, pues el precio cuando llegó a estos niveles inició un movimiento correctivo. ¿Dónde se apoyó? Pues otra vez, de nuevo, se apoyó en niveles de soporte anteriores. Aquí tenemos esta zona de soporte que he marcado con el rectángulo. ¿Y qué hace el precio? Pues de nuevo vuelve a apoyarse en estos mismos niveles. Hace un toque, un test a estos niveles, retrocede, vuelve a testearlos, hay cierto movimiento lateral en esta zona, dejándonos ciertos patrones que ahora hablaremos, que nos podían dar la información de un movimiento de giro y de cambio de tendencia. Bien, después de varias semanas en este movimiento lateral, finalmente el precio rompe este nivel de soporte, confirmando pues el fin de esa tendencia alcista. Fijémonos en este patrón. Aquí podemos ver pues un patrón de doble techo, este movimiento cuando alcanzó máximos lo rompió y volvió luego a situarse por debajo de los primeros máximos, nos deja un patrón de doble techo por upthrust. Bien, también podemos ver más o menos con el movimiento del precio, ¿no? Un hombro, cabeza y otro hombro, más o menos, A veces hay que ponerle cierta imaginación, pero se podría llegar a visualizar este hombro, cabeza, hombro en gráfico semanal, teniendo la línea clavicular, el NIC, en esta zona de soporte, ¿vale? Que es donde se apoyó el precio en varias ocasiones, que es la base de este hombro, cabeza, hombro. Una vez lo rompió, la proyección teórica de un hombro, cabeza, hombro nos llevaría a niveles proyectando lo que es la misma distancia desde el máximo del hombro, cabeza, hombro hasta la línea clavicular por debajo, que más o menos llegó a esos niveles. No siempre se cumple, a veces es más, a veces es menos, esto es teoría, pero podemos llegar a hacer una proyección para estimar un poco su recorrido. Bien, pues el precio se apoyó en estos niveles, que no llegó a los mínimos de este soporte tan importante donde iniciamos el movimiento y donde iniciamos esta explicación.
y se apoyó en la base, en la parte alta de este canal de la zona de acumulación inicial. ¿Vale? Aquí tuvo un apoyo, creando pues este nuevo mínimo a partir del cual el precio volvió a iniciar un impulso alcista. Una vez ya pues finalizó lo que es la proyección de este hombro cabeza a hombro, hizo suelo y reinició el movimiento alcista. ¿Dónde se apoyó en un primer lugar? Pues fijémonos que más o menos, es lo que decíamos, zonas en este nivel de la base de este hombro cabeza a hombro, de este movimiento, de este patrón de giro, ¿no? De vuelta, en esta zona de distribución. Bien, una vez alcanzó este nivel de resistencia, el precio retrocedió. También fijémonos una vez más, ¿no?, en los niveles de retroceso de Fibonacci. Si marcamos de este impulso bajista, vemos que el precio se apoya en el último nivel de retroceso de Fibonacci, 61,8. Por aquí vuelve a bajar, retrocede. También de este impulso alcista también tenemos la proyección de Fibonacci, vuelve a apoyarse en el último nivel de retroceso, 61,8. Desde aquí vuelve a coger impulso. Vemos que aquí estuvo durante varias semanas en esta parte de los últimos máximos un poco encallado el precio, mostrando pues cierta dificultad de continuación de este movimiento. Finalmente lo consiguió romper, dejándonos esta vela semanal con algo de rechazo en la parte alta, volviendo a tocar esta zona de máximos, y otra vez no pudo con esta zona, retrocedió, movimiento lateral, apoyándose en estos niveles donde el precio ya había hecho pues un poquito de resistencia, y vuelve a hacer un movimiento lateral, ¿no?, de distribución. Esto es un movimiento de distribución para finalmente volver a romper lo que es la base de esta zona de distribución y volver el precio otra vez a niveles más bajos. Aquí encontró cierta dificultad en la continuación de la bajada, lo mismo, no porque sí, sino porque se apoyó en este nivel de soporte, de este mínimo que dejó el precio anteriormente. Ampliamos un poco el gráfico para continuar. Bien, una vez superada este soporte, que no ejerció de soporte definitivamente, sino que fue roto, fijémonos cómo el precio se apoyó primero en estos niveles, en estos mínimos del año 2018, pero una vez llegó, pues, hubo un movimiento bastante lateral, el precio bajó hasta alcanzar de nuevo esa zona de mínimos semanales, este soporte tan fuerte que tenemos en este gráfico semanal. Pero claro, en esta zona, pensemos que esto lo estamos viendo, lo ve el público en general, lo ven los profesionales, y hay que esperar, como decíamos antes, en la parte de resistencia, que estos niveles no serán superados a la primera. Entonces aquí el precio tiene un nivel muy muy fuerte de soporte, y es de prever que a partir de cuando llega a esta zona haya cierto impulso alcista provocado por la apertura de largos. Mucha gente, si el precio se está acercando a estos niveles, se posicionará en largos, viendo pues determinados patrones según el sistema de cada uno, y entrará a posiciones largas, porque es una zona muy importante de soporte y porque se prevé que desde aquí el precio haga un rebote, ¿no?, una corrección como mínimo inicial. Luego ya se verá si realmente ese rebote se consolida y inicia un movimiento alcista, o simplemente es un rebote provocado por encontrarse en una zona de sobreventa importantísima de soporte, y con una probabilidad muy alta de que entre en posiciones largas en estos niveles. Bien, pues eso ocurrió aquí en estas fechas de finales del 2018, dejándonos pues fijaros, ¿no?, esta vela con esta sombra inferior, ¿vale? Esto es una entrada de largos masiva, provocando un pequeño rebote, que bueno, no fue pequeño, hablamos de que son velas semanales, volviendo el precio a apoyarse, como siempre decimos, no en cualquier nivel, sino en este soporte que el precio hizo en su día, que fue roto y ahora lo testea, ¿vale? Desde estos niveles el precio no pudo continuar avanzando y volvió de nuevo a esta zona de mínimos, esta zona que ya hemos comentado tan importante.
¿Y qué ocurrió? Pues de nuevo volvió a encontrar posiciones largas, volvieron a entrar compras, aprovechando que el precio se encontraba en un gran soporte, volvió a impulsar el precio al alza, intentando romper estos máximos que finalmente pues no consiguió. Hizo una primera llegada, hizo una segunda llegada con esta vela, dejándonos esta mecha. Aquí tenemos un patrón de doble techo que finalmente pues cumplió su función y devolvió el precio otra vez de nuevo a la zona de mínimos, este soporte tan importante. Estamos ya en agosto del 2019. Bien, pues de nuevo en esta zona ocurrió otra vez lo mismo, otra entrada de largos, impulsando el precio de nuevo a un nuevo rebote alcista y ya estamos ahora otra vez acercándonos a este nivel de resistencia, ¿vale?, que nos ha dejado el precio con este máximo, intentando romperlo en estas fechas, no lo consiguió y ahora volvemos a estar en estos mismos niveles, ¿vale? Bien, vamos a hacer un poco más de detalle de este movimiento de aquí para ver si podríamos haber encontrado alguna oportunidad de entrada en el precio, ¿vale? Esto es el pasado, evidentemente, todo es muy fácil, pero bueno, hay que saber también leer, interpretar los movimientos del precio y verlo en pasado para poder aprender de cara al futuro, ¿eh? Hay que hacer un trabajo previo. Bien, si vemos el precio desde estos niveles, vemos que inició una tendencia bajista haciendo una sucesión de máximos decrecientes. Ahora se encuentra en un movimiento lateral. Esta es la base de este rango y esta es la resistencia. Y podríamos trazar una directriz bajista, tal que así. Y también podemos trazar una aceleración de esta tendencia bajista, tal que así, uniendo estos dos máximos decrecientes. Si tenemos en cuenta esta directriz bajista, que viene de esta zona de máximos del 2018, fijémonos que en este punto, en agosto ya de este año, el precio consiguió romper esta directriz bajista. Hablamos en gráficos semanales, es importante esta zona, ¿vale? Y tal vez cuando estaba el precio en estos niveles, si uno pues ha hecho ese trabajo de lectura de mercado, podía haber pensado en una incorporación a largos en este nivel, cuando el precio rompe esta directriz bajista acelerada, para hacer una incorporación a largos, comprar con objetivo estos niveles máximos, más o menos. Cada uno aquí ya definirá su recorrido, pero en fin, aquí este sería el nivel donde tendríamos que salir. ¿Cómo podemos incorporarnos aquí? Pues para ello, una vez nosotros vemos que el precio se está acercando aquí, vemos que consigue romper esta resistencia, que es la directriz bajista, las directrices bajistas y alcistas también ejercen de resistencia y de soporte, pues nos tendríamos que ir a un gráfico inferior para ver qué ocurrió aquí y cómo podíamos haber aprovechado esta rotura de esta directriz. Si nos vamos al gráfico diario, fijémonos, aquí ya tenemos todas las líneas marcadas que hemos marcado en el gráfico semanal y también esta elipse para reforzar la visión de este punto en concreto. Fijémonos que en el gráfico diario observamos cómo el precio rompió esta directriz y hizo un pullback a este nivel. ¿Vale? Siempre es importante esperar que el precio haga estos movimientos, rotura en gráfico diario y pullback a la zona de soporte, de resistencia rota que ahora está ejerciendo de soporte. Bien, si queremos hacer alguna operación en swing, pues tal vez podríamos mirar en gráfico de 4 horas si nos dio algún patrón de entrada que pudiéramos haber aprovechado para incorporarnos al alza. También en gráfico diario podríamos haberlo hecho. Lo que pasa es que a veces nuestro nivel de stop se queda alejado, nuestro potencial recorrido también se ve menguado al entrar en gráfico diario. Entonces, para operaciones swing, tal vez es más conveniente irnos a gráficos algo menores. De 4 horas es muy adecuado. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el gráfico de 4 horas.
tenemos enfocada esta zona, esta directriz que teníamos marcada en gráfico semanal, y vemos aquí cómo el precio desde estos niveles inicia un movimiento impulsivo al alza, rompiendo esta zona importante de resistencia. El precio hace un primer apoyo aquí, lateraliza durante unas cuantas velas de 4 horas, que es el gráfico en el que tenemos ahora en pantalla. Finalmente consigue romper esa directriz y esa resistencia y posteriormente vuelve a estos niveles. El precio se apoya en la directriz bajista ya rota, que ahora ejerce de soporte, y también en un importante soporte que proviene de este nivel de resistencia horizontal que rompió y ahora testea. Tenemos incluso otra herramienta de soporte que podemos ver aprovechándonos de los retrocesos de Fibonacci. Si marcamos este impulso alcista, que es el que provocó la rotura de la directriz, fijémonos cómo el precio se apoya posteriormente en el 61,8% de todo este impulso al alza. Con lo cual tenemos lo que antes decíamos, confluencia, triple confluencia de soportes, directriz bajista rota, ahora testeada, nivel de resistencia roto, de nuevo testeado, y un apoyo en el retroceso del 61,8% de Fibonacci de todo este tramo impulsivo. Bien, aquí luego ya entra pues el setup de cada uno de cómo quiere entrar, sea por la observación de esta vela con esta sombra inferior cerrando en su parte alta, que ya pues nos indica una entrada de compras teniendo en cuenta dónde se encuentra el precio. En fin, cada uno ya ha de trabajar en los diferentes setups, ¿no? Formas de entrada en cada operación. Pero esta es la forma de detectar dónde podemos nosotros incorporarnos al mercado y de todo el trabajo previo que hay que hacer para llegar a leer e interpretar los movimientos del precio, ir encontrando los diferentes soportes y resistencias que nos va dejando. Nunca dejar de mirar la parte izquierda del gráfico, porque si no nos perdemos toda la película, no sabemos ni lo que está sucediendo ni dónde el precio puede apoyarse. El precio siempre irá a testear los mismos niveles. Hay zonas de soporte y resistencia, sean pues horizontales, sean directrices, sean retrocesos de los impulsos alcistas o bajistas, determinados números redondos. Esto lo tenéis en algún vídeo anterior que ya os lo comenté. Son niveles donde el precio se apoya y donde tenemos que estar con la lupa esperando el precio allí y en función de nuestro setup pues buscar la incorporación al mercado a favor pues del recorrido del escenario probable que el precio pueda hacer, que es una continuación al alza, y ahora siempre, claro, buscando un recorrido a lo que decíamos antes, esta zona de máximos ha de ser nuestra salida. Aquí tenemos ya que el precio está haciendo un lateral bastante importante, pero bueno, teníamos una buena operación a largos con un buen recorrido potencial para aprovecharlo. Bien, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues os animo a suscribiros al canal del Espejo del Trader. Un fuerte abrazo a todos y que paséis un feliz fin de semana. Hasta pronto. Adiós.